Capítulo 1106. Escorpión de rostro humano de cola gemela. Una cuenta, que era del tamaño de un puño, estaba envuelta dentro de la bola de luz verde y amarilla. Esta cuenta era de color amarillo y cuando se disparó por el aire, se escuchó el débil sonido de los truenos. Esto era claramente una especie de tesoro. Sin embargo, An Li no tenía ninguna intención de contener su espada. En cambio, desató el arte de su espada y la luz dorada se derramó a varios pies de la enorme espada, creando un retumbar resonante a medida que fue bajada. En este momento, los pilares notablemente densos de luz de color crema también llegaron a An Li en un abrir y cerrar de ojos. An Li inhaló ligeramente antes de abrir la boca para desatar una bola de llamas moradas. Tan pronto como esta bola de Purple Apex Flames fue expulsada de su boca, emitió un sonido chisporroteante mientras su tamaño se hinchaba drásticamente mientras volaba por el aire. En un abrir y cerrar de ojos, se había convertido en una bola de fuego masiva que tenía aproximadamente la mitad del tamaño de una rueda de carreta. Tras un golpe sordo, la bola de fuego púrpura se separó y salió disparada en todas las direcciones, transformándose instantáneamente en varias bolas de fuego púrpura más pequeñas que se encontraron con los pilares de luz que se aproximaban. Una serie de retumbantes estallidos estallaron cuando los pilares de luz chocaron inmediatamente con las bolas de fuego moradas. La luz púrpura y blanca brilló cuando dos tipos de auras glaciales explotaron en todo el espacio. Innumerables destellos de luz emergieron en el aire cuando estalló la energía glacial de dos colores irradiada hacia afuera. Mientras tanto, la enorme espada dorada ya había golpeado la cuenta amarilla en medio de un boom devastador. El choque entre los dos creó un maravilloso espectáculo. Hubo arcos de rayos dorados y verdes en erupción al mismo tiempo alrededor de la espada y la cuenta. Los dos tipos de arcos de rayos se entrelazan entre sí, formando instantáneamente una bola masiva de electricidad que tenía más de 100 pies de diámetro. Una luz centelleante brilló cuando estallaron booms ensordecedores. Esta cuenta era un rayo extremadamente raro, atributo antiguo tesoro. An Li no prestó atención a la energía glacial que surgía hacia él. Simplemente levantó una mano y una capa de llamas púrpuras emergió por todo su cuerpo. La energía glacial se erradicó de inmediato en la nada tan pronto como se acercaron a él. Sin embargo, la aparición de la enorme bola de rayos fue una gran sorpresa para él. ¿Qué tipo de rayo es este? Parece tener algún tipo de origen. Pensar que es capaz de resistir el poder del Divine Devil Bane Lightning. An Li no ejerció más poder con su enorme espada. En cambio, golpeó el caldero celestial frente a él con su mano. Tras un golpe sordo, una ráfaga de hilos verdes se disparó, intentando atarse alrededor del cordón para capturarlo por la fuerza. El corazón del hombre de mediana edad y túnica verde se sacudió cuando vio esto desde fuera de la restricción. Inmediatamente renunció a todos los esfuerzos para conservar el poder mágico mientras desataba varias técnicas celestiales a la vez, inyectando todo su poder espiritual en esa cuenta. Este rayo era un tesoro que había obtenido muchos años atrás. Aunque todavía no lo había comprendido completamente, ya era asombrosamente poderoso y no quería renunciar a él. Con la inyección de poder del hombre de mediana edad con túnica verde, el impasse entre las dos bolas de relámpagos igualados se rompió instantáneamente. Una brillante explosión de luz verde estalló, como si fuera a hacer retroceder los arcos dorados de los rayos. Sin embargo, An Li se oscureció de inmediato. Su espada había sido creada al condensar más de 10 espadas voladoras y poseía el poder del Divine Devil Bane Lightning. Como tal, claramente no era algo con lo que el rayo verde contenido dentro de una simple cuenta pudiera compararse. Por lo tanto, solo tenía que ejercer más poder y varios arcos de rayos dorados con diámetros comparables a los de los grandes cuencos aparecieron en su espada. Luego se transformaron en varias pitones doradas masivas que se lanzaron hacia la bola de rayos debajo con una fuerza devastadora. Los arcos de rayos verdes acababan de ganar ventaja cuando fueron golpeados por las pitones doradas. La electricidad brilló y los estallidos atronadores estallaron antes de que los arcos dorados de los rayos fueran completamente triturados, revelando una vez más la cuenta amarilla. Justo en este momento, los hilos verdes en el caldero celestial se precipitaron hacia abajo, como si hubieran estado esperando precisamente esta oportunidad, y ataron la cuenta antes de tirarla rápidamente hacia atrás. El hombre de mediana edad vestido de verde estaba muy nervioso al ver esto y una mirada urgente apareció en su rostro. Comenzó a hacer una serie de sellos manuales uno tras otro, y la cuenta dentro de los hilos verdes comenzó a luchar violentamente como si tratara de liberarse. Las cejas de Bai Mengxin también se fruncieron con preocupación en respuesta a esta situación.
Inmediatamente golpeó su mano contra el espejo en su otra mano antes de lanzarla al aire. Una luna helada apareció en lo alto, mientras que la superficie del espejo reflejaba una vasta extensión de blancura turbia. Bai Mengxin abrió la boca y exhaló una bola de energía blanca extraordinariamente pura, que golpeó el espejo. El sonido del silbido serpentino resonó desde dentro del espejo, inmediatamente después de lo cual una luz verde brilló, como si algo hubiera escapado del interior del espejo. Sin embargo, se movía demasiado rápido para que cualquiera pudiera identificar lo que era. An Li estaba en el proceso de manipular el caldero celestial para asegurar la cuenta cuando abruptamente volvió la cabeza. Brillante luz azul brotó de sus ojos cuando varios rayos de luz salieron repentinamente de la extensión giratoria de luz dorada frente a él. Todos ellos estaban dirigidos hacia un solo objetivo. Los rayos de luz dorada explotaron repentinamente con un resonante de más de 100 pies frente a él, como si hubieran golpeado algo. An Li no prestó atención a eso mientras se pasaba rápidamente la manga por el aire, agarrando a la fuerza el cordón que estaba atrapado en los hilos verdes. Guardó la cuenta en su bolsa de almacenamiento antes de entrecerrar los ojos mientras giraba hacia la dirección donde había explotado la luz dorada. A medida que la luz dorada retrocedía, podía distinguir indistintamente varias espadas voladoras doradas que rodeaban a un insecto de aspecto extraño, con el que las espadas se encerraron en una intensa batalla. Este insecto parecía ser un escorpión masivo, excepto que tenía 2 colas y 4 alas en la espalda. También había un patrón en su espalda que se parecía mucho a un rostro humano. Solo verlo fue suficiente para enviar escalofríos por la columna vertebral. Este escorpión completamente verde estaba usando sus 2 colas venenosas de tono negro para crear una sombra negra, que estaba protegiendo su cuerpo dentro de él. Las Azure Bamboo Cloud Swarm Swords eran extremadamente afiladas y destructivas, pero estaban creando un sonido chirriante agudo como si estuvieran golpeando algo metálico por naturaleza, y no podían evitar las defensas del escorpión para matarlo. Es un escorpión de rostro humano de doble cola. An Li murmuró para sí mismo, aparentemente un poco sorprendido. El escorpión era un insecto espiritual que se clasificó en el puesto 29 en el rollo de insectos espirituales. Debido al hecho de que tenía un conjunto de patrones en su espalda que se parecía a un rostro humano, An Li tuvo una impresión bastante profunda del insecto, por lo que pudo identificarlo de inmediato. Sin embargo, los patrones de rostro humano en la espalda de este escorpión todavía eran bastante confusos, lo que indica claramente que todavía estaba en sus etapas infantiles. En el nivel de poder actual de An Li, no albergaba miedo a ningún insecto espiritual por debajo del rango 20 en el rollo de insectos espirituales. Después de un breve destello de sorpresa, su expresión se oscureció mientras acariciaba la bolsa de insecto espiritual que colgaba de su cintura. El sonido de un fuerte zumbido estalló de inmediato cuando un enjambre de insectos dorados voló directamente hacia el escorpión. El escorpión de rostro humano de cola gemela parecía haber sentido que estaba en peligro al ver el enjambre de insectos, y soltó un grito. Su cuerpo comenzó a desdibujarse y desapareció por completo de debajo de las espadas voladoras. Sin embargo, reapareció en el siguiente instante en un lugar que estaba a más de 200 pies de distancia de donde estaba. Este insecto espiritual de 4 alas realmente fue extraordinariamente rápido. A pesar de esto, An Li solo soltó una risita fría mientras señalaba con el dedo al enjambre de insectos. Un golpe sordo sonó inmediatamente desde dentro del enjambre de insectos cuando innumerables flores doradas salieron disparadas en todas las direcciones, abarcando la región en un radio de más de 1,000 pies en un abrir y cerrar de ojos. Incontables escarabajos dorados de varias pulgadas de tamaño rodeaban al escorpión de doble cola de una manera siniestra. Bai Mengxin estaba manipulando al escorpión desde lejos usando su espejo, y sintió una sensación de presentimiento al ver esto. Como tal, ella inmediatamente trató de manipular a su escorpión para escapar del enjambre de escarabajos. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Todos los escarabajos devoradores de oro zumbaron mientras convergían hacia el escorpión desde todas las direcciones. No fueron muy rápidos, pero había una gran cantidad de ellos y no dejaron huecos para que el escorpión evada o se retire. Por lo tanto, el escorpión se vio obligado a transformar sus colas en una sombra oscura nuevamente para protegerse. Luego se estremeció al identificar una cierta dirección hacia la cual volar, intentando forzar su salida del enjambre de insectos mientras lo hacía. Si estos fueran solo insectos espirituales comunes, las medidas tomadas por el escorpión serían el curso de acción más apropiado.
Sin embargo, ante insectos sagrados como estos escarabajos devoradores de oro, simplemente se apresuraba a morir. Debido al hecho de que tenía que agitar sus colas por el aire, la velocidad del escorpión se había reducido drásticamente a menos de la mitad de lo que era. A pesar de eso, todavía fue capaz de aplastar a innumerables escarabajos volando y se precipitó por más de 100 pies. Sin embargo, solo había más escarabajos dorados esperándolo, y viajaron junto con el escorpión mientras se arrojaban sin miedo. Los escarabajos devoradores de oro no temían ni el veneno del escorpión ni sus colas afiladas. Más y más de ellos comenzaron a aferrarse a las colas del escorpión con sus dientes, haciendo que tanto el escorpión como sus colas gemelas se desaceleren. En un abrir y cerrar de ojos, apareció un brillo dorado sobre la totalidad del cuerpo del escorpión de rostro humano de cola gemela, y finalmente soltó un agudo grito de desesperación. Momentos después, el escorpión fue completamente inundado por el mar de escarabajos y envuelto en la nada. Cuando los escarabajos finalmente volaron de regreso al recibir una instrucción del sentido espiritual de An Li, solo había un par de ganchos de escorpión venenoso de tono negro colgando en el aire mientras exudaban una tenue luz. Los ganchos eran demasiado duros y contenían veneno increíblemente letal, por lo que incluso los escarabajos devoradores de oro no estaban interesados en devorarlo por la fuerza. Sin embargo, An Li estaba bastante interesado en esos dos ganchos venenosos. Extendió la mano y se aferró a ellos desde lejos, obteniendo un par de materiales de bestias demoníacas para él. Examinó los dos ganchos brevemente antes de guardarlos en su bolsa. Luego dirigió su atención hacia la enorme espada dorada, que flotaba en la distancia, completamente estacionaria. Lo guió con su sentido espiritual, sobre el cual la espada dorada desató un golpe hacia abajo. Los arcos dorados giraban alrededor de la espada, lo que le daba al corte un 30% más de poder. Después de un fuerte estallido de retumbos, una luz blanca apareció abruptamente y se expandió desde el lugar en el aire que había sido golpeado por la espada. Inmediatamente después, la nieve que revoloteaba en el aire se transformó en briznas de luz. El paisaje circundante volvió a deformarse y An Li reapareció en el hechizo de formación original. Finalmente había escapado de la ilusión. An Li estaba extasiado al hacer este descubrimiento, pero inmediatamente examinó sus alrededores. El hombre de mediana edad con túnica verde había producido un tesoro que se parecía a un gong de su bolsa de almacenamiento, y parecía estar preparándose para usarlo. Mientras tanto, Bai Mengxin tenía una expresión helada en su rostro mientras desataba algunas técnicas celestiales en rápida sucesión hacia el espejo blanco que se cernía sobre su cabeza. A pesar de que el insecto espíritu que vivía dentro del espejo había sido destruido, parecía que todavía podía usar el espejo para desatar algún tipo de ataque. Los dos vacilaron ligeramente al ver a An Li salir de la técnica de la ilusión, y sus expresiones cambiaron drásticamente. En otra parte, una vasta extensión de luz de 5 colores parpadeaba de manera inestable mientras los cantos budistas estallaban sin cesar en su interior. La batalla entre el monje de túnica gris y la anciana había alcanzado el clímax, y parecía que todavía estaban igualados, a pesar de que estaban dentro de la restricción. Esto fue bastante sorprendente para An Li. Sin embargo, lo que fue más notable para An Li fue el maestro dragón ático, que todavía estaba de pie sobre la piedra gigante y cantaba sin descanso. Estaba frunciendo el ceño a An Li con una expresión oscura y la silueta de un Qilin blanco ya estaba tomando forma sobre su cabeza. En el centro de Qilin no había nada más que esa insignia de jade profundo. An Li levantó las cejas minuciosamente al ver eso antes de acariciar silenciosamente la bolsa de almacenamiento que colgaba de su cintura. Una bola de luz negra se disparó instantáneamente desde la bolsa, volando en círculo antes de flotar frente a An Li. Era un vial de jade negra título 1107. An Li hizo un sello manual y una serie de técnicas celestiales verdes fueron lanzadas sobre el vial. Después de girar durante un rato, la abertura del vial se volcó y se escucharon unos cuantos gruñidos bajos y violentos que emanaban del interior. Inmediatamente después, 5 ráfagas de ki gris blanco surgió, transformándose en 5 conjuntos de esqueletos humanos que eran tan prístinos como el jade blanco. Los esqueletos tenían solo un pie de tamaño aproximadamente cuando aparecieron por primera vez, pero rápidamente se hincharon a más de 20 pies de altura. Al mismo tiempo, el ki gris blanco girando a su alrededor descubrió sus colmillos, liberando un estallido de siniestros carcajeos que golpearon el horror en el corazón. Había 5 anillos plateados brillantes incrustados profundamente en los huesos de cada esqueleto alrededor de sus cuellos y sus 4 extremidades.
Estos eran los diablos Zincane interrumpidos que An Li había domesticado por la fuerza. Tan pronto como los 5 esqueletos humanoides se expandieron por completo, la turbia energía demoníaca gris fue expulsada de sus bocas. Se dieron la vuelta abruptamente con una mirada cruel en sus ojos e intentaron arrojarse sobre An Li. La expresión de An Li se oscureció cuando activó las artes del control del diablo. Las ondas turbulentas de las llamas verdes se encendieron instantáneamente por los 5 anillos de plata y el aroma acre de algo quemado flotaba en el aire. Como resultado, los 5 demonios se vieron obligados a retirarse, mientras emitían un chirrido de pánico con miradas horrorizadas en sus rostros. An Li levantó un brazo y un hilo verde salió de su manga, cortándose la muñeca para infligir una pequeña herida. 5 gotas de sangre aproximadamente del tamaño de un pulgar se precipitaron por el aire, disparando en las enormes bocas de los 5 demonios con infalible precisión. La energía verde en los ojos de los 5 demonios cambió instantáneamente a medida que sus expresiones se volvieron más mansas y dóciles. Ir. An Li señaló hacia el hombre de mediana edad con túnica verde en la distancia sin ninguna duda. La energía demoníaca cayó alrededor de los 5 demonios y una mirada cruel apareció en sus ojos mientras se elevaban en el aire. Después de un estallido de aullidos espantosos, los 5 demonios se transformaron en cabezas fantasmales que eran del tamaño de vagones. Las cabezas fantasmales eran extremadamente aterradoras en apariencia, y ruidos inquietantes salieron de sus bocas cuando salieron disparados hacia el Elder. Mientras lo hacían, una vasta extensión de ki gris blanco fue barrido detrás de ellos, creando un espectáculo extremadamente intimidante para la vista. Los demonios de Zincane intactos. Mataste al viejo diablo Qian. El hombre de mediana edad vestido de verde estaba inicialmente perplejo al ver a los 5 demonios. Sin embargo, finalmente los identificó y se sorprendió por la conclusión de que había llegado. El incidente relacionado con el sello de la montaña Kunwu había afectado a muchas partes y, a pesar de que el Palacio de la Noche del Norte estaba situado en un lugar bastante apartado, todavía tenían mucho conocimiento sobre el incidente. Durante el incidente, el clan Nie, ampliamente reconocido como el clan número 1 del Gran Jin, desapareció por completo. Además, el número de cultivadores de alma naciente que fueron asesinados fue algo que rara vez se vio, incluso en 1,000 años. El más notable entre esas víctimas fue Oldevil Qian, quien era el gran anciano de la secta Yin Shifting. Su muerte fue un evento monumental que había conmocionado a todo el Gran Jin. Después de todo, a los ojos de los cultivadores normales, los cultivadores de alma naciente tardía eran seres prácticamente inmortales a menos que murieran de vejez. Este hombre de mediana edad con túnica verde fue testigo del temible poder del viejo diablo Qian en la batalla hace unos años, donde había estado usando a los 5 demonios. Si incluso el viejo diablo Qian había caído por las manos de An Li, no significaba esto que este último era aún más aterradoramente poderoso que un cultivador de alma naciente tardía. El hombre de mediana edad con túnica verde sabía cuán poderosos eran los demonios de Zincane inquebrantables, y era exactamente este conocimiento lo que le estaba causando horror en su corazón. Inmediatamente arrojó su gong al aire sin dudarlo. Volteó su otra palma, sobre la cual apareció una mano de jade amarilla, que solía golpear el gong desde lejos. Sonó un sonido crujiente cuando golpearon el gong. Fragmentos de luz amarilla aparecieron abruptamente alrededor del hombre de mediana edad con túnica verde y después de otro golpe del gong, esos fragmentos se manifestaron instantáneamente en más de 100 hojas voladoras amarillas, cada una de las cuales era aproximadamente del tamaño de una hoja de sauce. Las cuchillas brillaban con una luz fría y parecían tan delgadas como las alas de la cigarra, pero al mismo tiempo extremadamente letales. El sonido del gong golpeado sonó repetidamente en rápida sucesión. Las cuchillas voladoras giraron instantáneamente y bailaron en el aire, creando una red impenetrable de cuchillas que protegía al hombre de mediana edad vestido con una túnica verde. Sin embargo, eso todavía no fue suficiente para hacerlo sentir seguro. Desató las 2 alabardas negras de su manga, que se transformaron en 2 rayas de luz negra que establecieron otra barrera detrás de la red de cuchillas. Se estaba retirando a su caparazón como una tortuga cobarde. Parecía que la aparición de los demonios de Zincane intactos había aplastado por completo su espíritu de lucha, y ahora solo estaba priorizando su supervivencia frente a los 5 demonios. En medio de un estallido de espeluznantes chillidos, las 5 cabezas fantasmales llegaron instantáneamente ante el hombre de mediana edad con túnica verde. Los 5 abrieron la boca al unísono y la energía demoníaca gris y blanca inundó de inmediato a su objetivo.
Las 5 cabezas fantasmales también se precipitaron en la vasta extensión de energía demoníaca. Los sonidos de explosiones y aullidos fantasmales resonaron sin cesar desde la masa de energía demoníaca. Después de que An Li emitió una orden a los demonios de Cinque intactos, ya no les prestó atención. Los 5 demonios eran lo suficientemente poderosos como para combatir a un cultivador de alma naciente tardía, por lo que podrían manejar un cultivador de alma naciente media con facilidad. Mientras tanto, las expresiones del maestro dragón ártico y Bai Mengxin eran tan graves como las del hombre de túnica verde al ver a los demonios de Cinque intactos de An Li. Tie nunca había visto a los demonios de Cinque interrumpidos en persona, pero sus orígenes se volvieron bastante claros para ellos cuando vieron a los 5 demonios espantosos y escucharon al hombre de túnica verde gritar su nombre. El maestro dragón ártico era lo suficientemente poderoso como para no tener que temer a los 5 demonios, pero estaba en una coyuntura crítica al preparar su ataque, por lo que no pudo hacer nada. Por el contrario, los movimientos de Bai Mengxin habían fallado en su estado de shock, y el ataque que estaba a mitad de la preparación se terminó inconscientemente. Parecía que ella ya se había dado cuenta de que los ataques normales definitivamente no podrían representar una amenaza para An Li. Liberarlos sería simplemente un desperdicio de su poder mágico. Sin embargo, An Li no le iba a permitir tiempo para recuperar el aliento. Inmediatamente hizo otro sello de mano y manifestó 4 siluetas verdes idénticas que se dividieron en 2 grupos, cargando hacia Bai Mengxin y Master Active Dragon respectivamente. En cuanto al propio An Li, permaneció de pie en el mismo lugar, pero se sacó la manga para guardar el caldero celestial que se cernía ante él. Luego apareció un abanico de plumas en su otra mano después de una explosión de llamas de 3 colores. Al mismo tiempo, An Li dio una poderosa aleta de sus alas de tormenta, sobre la cual se transformó en un arco plateado y desapareció en el acto. El corazón de Bai Mengxin se sobresaltó al ver eso. Ella ya había presenciado la habilidad de teletransportación de An Li a través del uso de sus alas de tormenta, una habilidad que él había usado mientras estaba atrapado en la técnica de la ilusión, y no se atrevió a tratar la situación a la ligera. Además, tampoco pudo decir si las 4 siluetas borrosas parecidas a clones eran meras ilusiones o clones reales. En cualquier caso, ella no quería permitir que se acercaran a ella. Por lo tanto, ella inmediatamente movió varios de sus dedos delgados y delgados. El sonido de los proyectiles perforando el aire se podía escuchar cuando 4 rayos de luz se dispararon hacia las 4 siluetas verdes. Los rayos de luz eran una especie de tesoros no identificados en forma de puntas afiladas. Su cuerpo luego brilló y en el siguiente instante, ella apareció en la piedra masiva abajo, de pie hombro con el maestro dragón ártico. Hizo una serie de sellos manuales con una expresión grave en su rostro, evocando una capa de llamas de hielo blanco. Las llamas se materializaron en una montaña de hielo que era tan blanca como el jade, protegiéndose a sí misma y al maestro dragón ártico dentro. Después de hacer todo eso, la mujer levantó las manos en el aire y se dispararon grupos de hilos de plata, entrelazándose entre sí en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, se formó una red esférica de hilos que la encapsulaba dentro. Estaba empleando la misma táctica defensiva que adoptó el hombre de túnica verde. Estaba claro que ella también había perdido el coraje para enfrentar a An Li sola. Estaba poniendo sus esperanzas por completo en el maestro dragón ático, esperando que el poder de la profunda cueva de Jade junto con el ataque del maestro dragón ártico pudiera destruir a este enemigo, que era mucho más temible de lo que habían anticipado. Las 4 rayas de luz fueron extremadamente rápidas y golpearon las 4 siluetas verdes casi al instante. 3 de las 4 rayas de luz simplemente pasaron a través de sus objetivos, mientras que la silueta final ajustó su trayectoria ligeramente para evadir la punta afilada, antes de continuar hacia Master Active Dragon. En este momento, los rasgos faciales de la silueta ya habían sido revelados. Era un hombre de mediana edad con una apariencia ordinaria en un conjunto de túnicas verdes. Su aura estaba completamente oculta y su cuerpo era errático e insustancial, como si fuera un fantasma fantasmal. Este era un títere humanoide que An Li había mezclado con las otras siluetas ilusorias en un intento de asestar un fuerte golpe a sus oponentes. An Li no sabía qué tipo de técnica secreta estaba preparando el maestro dragón ático, pero solo la silueta blanca de Qilin que tomaba forma sobre su cabeza definitivamente era algo fuera de lo común. Estaba seguro de que en su capacidad de defenderse incluso si todos los cultivadores de la cueva lo atacaran de una vez, pero definitivamente no iba a quedarse de pie y ver cómo su oponente preparaba un ataque contra él.
Por lo tanto, inmediatamente desató dos de sus cartas de triunfo a la vez sin ninguna duda. Bai Mengxin se sorprendió al ver la marioneta humanoide, que se parecía completamente a una persona real. No tuvo tiempo de considerar cómo un cultivador desconocido había aparecido repentinamente en la cueva antes de apresuradamente señalar con el dedo hacia las 4 rayas de luz en la distancia. Las rayas de luz completaron inmediatamente un giro en U antes de lanzarse hacia la marioneta humanoide desde atrás. Sin embargo, este último simplemente ignoró las puntas afiladas que se acercaban y volteó sobre una palma, sobre la cual apareció un pequeño arco envuelto en llamas carmesí en su mano. Luego levantó la cabeza y apuntó antes de disparar a la montaña de hielo que tenía delante. Un retumbar retumbó cuando innumerables flechas ardientes dispararon por el aire. Un pequeño segmento de todo el cielo se había teñido completamente de rojo mientras un aura abrasadora penetraba. El arco del trueno era un tesoro que definitivamente no era inferior a un tesoro antiguo de alto grado, y finalmente revelaba su poder devastador. Las pupilas de Bai Mengxin se contrajeron mientras miraba desde dentro de la montaña de hielo que había conjurado. La cultivadora desconocida no estaba prestando atención a la amenaza que se le acercaba por detrás, por lo que Bai Mengxin apretó los dientes y obligó a las 4 rayas de luz a acelerar aún más. Si ella pudiera matar a este hombre, entonces los ataques que él había desatado se disiparían automáticamente. Por supuesto, tampoco se había olvidado de An Li. Ella era bastante cautelosa con el hecho de que él acababa de desaparecer usando sus alas de tormenta eléctrica, y ya había desatado su sentido espiritual a mediados de la etapa del alma naciente, que abarcaba todo dentro de un radio de 300 pies. Lo estaba haciendo para defenderse de los ataques furtivos. Sin embargo, se produjo una escena sorprendente. Las 4 rayas de luz lograron golpear al cultivador desconocido directamente en la espalda. Sin embargo, una barrera de luz de 5 colores emergió repentinamente sobre su cuerpo, inmediatamente después de lo cual 4 fuertes explosiones estallaron en rápida sucesión cuando las rayas de luz plateada se entrelazaron instantáneamente entre sí. Sin embargo, el cuerpo del cultivador solo se tambaleó ligeramente dentro de la barrera de 5 colores antes de que pudiera ignorar los ataques como si nada hubiera pasado. Los 4 tesoros de las espigas no pudieron penetrar esa peculiar barrera de luz. Bai Mengxin estaba muy atónita al ver esto y quería reaccionar, pero ya era demasiado tarde. El enjambre de flechas ardientes ya había descendido y chocado fuertemente contra su montaña de hielo. Los estampidos resonantes resonaron uno tras otro mientras las llamas carmesí sin límites caían sobre la superficie de la montaña de hielo. Luego, las flechas se transformaron en grupos de ardientes nubes ardientes, haciendo que pareciera que la montaña de hielo estaba situada dentro de un mar de fuego. Bai Mengxin miró las nubes de fuego, pero su expresión permaneció tranquila. Sabía que estas nubes ardientes eran muy poderosas, pero definitivamente no podrían evitar las defensas que había creado con sus llamas glaciales. Como esperaba, las llamas carmesí continuaron surgiendo en olas turbulentas, pero no pudieron vencer la montaña de hielo. Solo pudieron hacer que la luz blanca brillara sobre su superficie. Un destello de luz brilló en los ojos de Bai Mengxin cuando una leve sonrisa engreída apareció en su rostro. Sin embargo, justo en este momento, un trueno repentinamente estalló a unos 100 pies detrás de la montaña de hielo, donde emergió un arco plateado. Una figura humanoide completamente envuelta en llamas púrpuras emergió del arco plateado antes de volar. Capítulo 1108. Esta persona era naturalmente nada menos que An Li, quien había aparecido detrás de ella usando su técnica de movimiento de rayos. Usó la marioneta humanoide para llamar la atención de Bai Mengxin mientras se acercaba a su oponente. Sin embargo, Bai Mengxin había estado en alerta máxima por un ataque sorpresa de An Li todo este tiempo y tan pronto como apareció detrás de ella, ella pudo reaccionar mientras agarraba el aire hacia él sin siquiera darse la vuelta. Una mano cristalina masiva, brillante y translúcida apareció inmediatamente fuera de la montaña de hielo antes de acercarse a An Li. No era lo suficientemente ingenua como para creer que este ataque realmente podría derrotar a su enemigo. Ella simplemente lo estaba usando para frenar a An Li y ganar tiempo para sí misma. Sin embargo, An Li no le prestó atención a la mano masiva. Se sacó las mangas sin expresión, y un proyectil salió disparado desde dentro, cortando la mano por la mitad en un abrir y cerrar de ojos. An Li pudo estrellarse contra la montaña de hielo sin demora ya que las llamas púrpuras de todo su cuerpo se multiplicaron abruptamente en cantidad. Se produjo una escena increíble.
El cuerpo de Anli solo vaciló un poco antes de atravesar la montaña de hielo como si no hubiera nada allí. Su cuerpo brilló en el aire unas pocas veces y pudo pasar de alguna manera a través de la montaña de hielo, apareciendo justo antes de Bai Mengxin y el maestro Active Dragon. Durante su asalto Blitzkrieg, había dejado un agujero en el hielo que tenía aproximadamente 10 pies de diámetro. Parecía que a pesar de que las llamas Apex Púrpura nunca habían sido refinadas, todavía era mucho más poderosa que las llamas glaciales de Bai Mengxin y le permitía sortear sus defensas con facilidad. De repente, apareció justo frente a la barrera esférica de hilos de plata. Una expresión urgente apareció en el rostro de Bai Mengxin mientras sellaba la mano mientras gritaba la palabra retirarse. Una luz brillante surgió de la barrera de hilos cuando todos sus hilos constituyentes se contrajeron hacia el centro, formando una bola de plata masiva sin aberturas frente a Anli. Anli se sorprendió un poco al ver esto, pero luego se echó a reír fríamente cuando la luz de 3 colores irradiaba de su mano. Giró su abanico de plumas, que luego se expandió a un ritmo drástico, transformándose en un abanico masivo de más de 10 pies de tamaño. Al mismo tiempo, golpeó suavemente el abanico por el aire hacia la bola plateada. Un pilar de llamas de 3 colores surgió en medio de un sonido chisporroteante. Símbolos dorados, plateados y rojos se entremezclaron y destellaron dentro de las llamas cuando golpearon la bola plateada. Anli no sabía qué tipo de tesoro era esta bola plateada, pero frente a la réplica del tesoro espiritual que era el Triflame Fan, emitió un fuerte sonido de llamada y una deslumbrante luz plateada que se estrelló contra las llamas de 3 colores, logrando mantenerlos temporalmente a raya. Inmediatamente se hizo evidente que la bola de plata estaba luchando para hacer frente a las llamas de 3 colores, pero también logró mantenerse firme por ahora, en lugar de ser pinchada o derretida al instante. Las cejas de Anli se fruncieron al ver esto, pero se relajaron rápidamente. Solo había inyectado una pequeña cantidad de poder mágico en el Triflame Fan, desatando un ataque que solo era aproximadamente el 10% de lo que normalmente era capaz de hacer. Por lo tanto, estaba un poco sorprendido por este resultado, pero no demasiado sorprendido. Casi en el mismo momento exacto, Anli levantó el frasco de jade en su otra mano, que había preparado con mucha anticipación, e instantáneamente vertió una gota de Myriad Year Spirit Milk en él. Luego inyectó su poder mágico en el ventilador sin ninguna reserva. El Triflame Fan tembló al soltar un grito agradable. Un ave de fuego de 3 colores emergió del abanico sin prisa antes de volar a lo largo del pilar de llamas hacia la bola de plata. Mientras tanto, Anli abrió nuevamente sus alas de tormenta eléctrica y desapareció del lugar en medio de un trueno, prácticamente en el mismo momento en que explotó una explosión de luz brillante de 3 colores. En el siguiente instante, apareció un arco plateado a más de 300 pies de distancia, dentro del cual resurgió el cuerpo de Anli. Se giró hacia el lugar donde había sido localizado previamente para descubrir que la montaña de hielo había sido completamente inundada bajo una luz tricolor. Además, se estaba derritiendo a un ritmo rápido y se redujo rápidamente a la nada. En cuanto a la bola de plata, debido al hecho de que estaba situada justo en el centro de la explosión de luz, fue destruida instantáneamente por la devastadora fuerza explosiva. Sin embargo, Anli no expresó ningún placer al ver esto. En cambio, sus pupilas se contrajeron y sus dedos se apretaron alrededor de su Triflame Fan. Esto se debió a que después de que la bola plateada había desaparecido, apareció en su lugar un vermis de hielo azul de varias decenas de pies. Las escamas en la mitad frontal del cuerpo de Wyrm eran translúcidas, pero la mitad inferior de su cuerpo estaba cubierta de algún tipo de líquido azul viscoso mientras su cola sobresalía de un pequeño caldero. Parecía que esta bestia espiritual había sido liberada de este caldero. El pequeño caldero flotaba frente al maestro dragón ático, y no era otro que un segundo caldero azul celestial. Además, estaba protegiendo a Bai Mengxin y al maestro dragón ártico dentro de él. Aunque la mayor parte del cuerpo del Wyrm azul también se fundió en la nada en un abrir y cerrar de ojos, el poder dentro de la luz tricolor también se había agotado por completo. Gracias al poder glacial del Wyrm, el maestro dragón ártico había logrado permanecer completamente indemne ante el poder devastador del Triflame Fan. Entonces este es ese fanático del espíritu con atributos de fuego. Como se esperaba de una réplica del tesoro espiritual. De hecho es muy poderoso. Solo su poder ofensivo lo coloca por encima de mi azul celestial caldero, comentó el maestro dragón ártico con una voz indiferente. Luego, de repente abrió la boca para escupir una bola de llamas azules, que inmediatamente encontró su camino sobre lo que quedaba del cuerpo del vermis azul.
Las llamas azules giraron incesantemente sobre el cuerpo del Wyrm mientras este último lanzó un largo grito. Su cuerpo en ruinas fue regenerado instantáneamente por las llamas azules, sobre las cuales se volvió para evaluar a Anli con una expresión viciosa en sus ojos verdes. Una expresión peculiar mezclada con una burla burlona apareció en la cara de Anli al ver esto. Antes de que el maestro dragón ático se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, una silueta verde apareció repentinamente en el aire detrás de él antes de saltar hacia él. Una mano atravesó el aire directamente hacia la espalda del maestro dragón ártico como una espada plateada brillante, mientras que la otra mano produjo un pequeño escudo plateado que instantáneamente se transformó en una cortina de luz plateada que cayó hacia la cabeza de Bai Mengxin. El títere verde había desatado estos ataques completamente silenciosamente, como si fuera simplemente una suave brisa que soplaba. Como resultado, ninguno de sus objetivos pudo detectar su enfoque. Fue capaz de usar la distracción creada por las nubes ardientes y los ataques de Anli para acercarse sigilosamente a su presa. Bai Mengxin claramente había sido sorprendido completamente desprevenido y solo después de estar completamente atrapado en la cortina de luz plateada apareció una expresión de pánico en su rostro. Apresuradamente conjuró una capa de llamas de hielo blanco por todo su cuerpo, que instantáneamente se transformó en innumerables bolas de fuego del tamaño de puños antes de lanzarse hacia la cortina de luz plateada a su alrededor. Una serie de fuertes estallidos estallaron dentro de la cortina de luz. Sin embargo, la cortina de luz hizo la transición entre una forma extremadamente gruesa y una forma lisa como un espejo, anulando así las bolas de fuego blancas o reflejándolas en Bai Mengxin. Era claramente incapaz de escapar de su situación a corto plazo. Como un hombre que estaba cerca de convertirse en un cultivador de la transformación de la deidad, el maestro dragón ártico estaba claramente mucho más equipado para defenderse que Bai Mengxin. Como tal, tan pronto como apareció el títere humanoide, pudo detectarlo con su poderoso sentido espiritual. Su corazón se sacudió por la sorpresa y no había tiempo para que manipulara el Wyrm azul para combatir al enemigo, para poder activar una armadura dorada brillante sobre su cuerpo. Al mismo tiempo, trató de evadir el rápido ataque del títere humanoide. Sin embargo, la marioneta se movía extremadamente rápido y ensombrecía los movimientos del maestro dragón ártico. Este último todavía estaba haciendo sellos manuales, por lo que su velocidad de movimiento se vio naturalmente obstaculizada como resultado. Por lo tanto, un golpe sordo estalló cuando la brillante palma plateada golpeó su hombro, enviando una brillante luz plateada en cascada en todas las direcciones. El títere humanoide fue refinado predominantemente de Tile Silver con algunos otros ingredientes raros arrojados a la mezcla. Como tal, el poder de su palma definitivamente no era inferior al de un tesoro de espada voladora normal. Sin embargo, su ataque solo pudo desencadenar una serie de ondas en la superficie de la armadura dorada antes de ser desviada. A pesar de eso, la inmensa fuerza detrás de su mano todavía obligó al cultivador de alma naciente tardía a tropezar en retirada. Sin embargo, Master Active Dragon se sintió realmente aliviado por este desarrollo. Intentó terminar sus sellos de mano para poder ahorrar su poder mágico y usarlo para combatir a su enemigo. Aunque el proceso aún no estaba completo, ya había obtenido el control de más de la mitad del ki frío en la cueva, lo que debería haber sido suficiente para erradicar a su enemigo. Cuando comenzó a emplear este cambio de táctica, la otra mano del títere humanoide arremetió como un rayo y golpeó su otro hombro, solo para mantenerse a raya por la armadura dorada nuevamente. El maestro dragón ártico vaciló un poco y se preguntó por qué su asaltante haría esto, cuando una brillante luz plateada brotó repentinamente de las manos del títere. La luz se transformó en dos anzuelos plateados extremadamente afilados que se engancharon en los hombros del maestro dragón ártico. A pesar de que la armadura dorada lo estaba protegiendo, la movilidad del maestro dragón ático todavía se veía obstaculizada por esos ganchos. Casi en el mismo momento exacto, la luz espiritual brilló sobre el maestro dragón ático cuando una daga negra apareció sobre su cabeza. La daga tembló ligeramente antes de apuñalar brutalmente hacia la parte superior de su cabeza, viajando a una velocidad increíblemente rápida. Mientras tanto, el maestro dragón ártico fue completamente incapaz de moverse ya que los ganchos plateados del títere humanoide se habían enganchado a su armadura dorada. El maestro dragón ártico realmente estaba aterrorizado esta vez. Inmediatamente renunció a su estrategia para movilizar lentamente el poder espiritual en su cuerpo. En cambio, levantó la cabeza apresuradamente y rugió mientras lanzaba una raya de luz carmesí directamente sobre él.
Esta luz carmesí se manifestó de un bocado de la esencia de sangre del maestro dragón ático y estaba impregnada de una gran cantidad de poder espiritual. Un golpe sordo estalló cuando la daga negra golpeó el proyectil carmesí, haciendo que la daga esencia del diablo se tambaleara en medio de un estallido de luz negra y roja. La luz espiritual que brillaba en la armadura dorada del maestro dragón ártico estaba a punto de retroceder, y esto coincidió con el momento en que logró librarse de los ganchos, evitando así la crisis. Al mismo tiempo, el Wyrm de hielo azul fue manipulado para saltar hacia Anli mientras desataba un rugido feroz. El Wyrm se alzó y desató una columna de luz azul incluso antes de acercarse a Anli. El maestro dragón ártico creía firmemente que si podía ralentizar un poco a Anli, podría usar el ki frío en la cueva para cambiar instantáneamente las tornas y matar a su oponente. Sin embargo, justo en este momento, una flor de loto plateada de alrededor de 1 pie de diámetro apareció repentinamente a unos 100 pies debajo del maestro dragón ártico. Giró en el lugar antes de emitir una brillante explosión de luz plateada, así como una serie de cantos budistas. El maestro dragón ártico fue golpeado instantáneamente por la sensación de que su cuerpo se había vuelto increíblemente pesado, dejándolo completamente inmovilizado. Al mismo tiempo, había perdido el control sobre la mayor parte del poder mágico en su cuerpo. Como resultado de esto, la flecha carmesí que todavía estaba combatiendo la daga negra se volvió significativamente más débil. Por lo tanto, la daga de la esencia del diablo pudo vencer la flecha carmesí debilitada antes de continuar hacia abajo sin ningún otro impedimento. La cara del maestro dragón ático palideció de horror cuando un gemido de capítulo 1109. Ante una situación tan peligrosa, el maestro Active Dragon desató algún tipo de técnica de refinamiento del cuerpo, permitiéndole torcer el cuello a un lado justo cuando la daga de la esencia del demonio estaba a punto de incrustarse en su cabeza. Como resultado, su cuello se alargó sobre 1 pie como el cuello de un monstruo, presentando una vista muy extraña para la vista. La luz negra pasó y la daga voladora se abrió a través del cuello del maestro dragón ático, haciendo que su cabeza cayera al suelo. La armadura dorada se materializó sobre su cuerpo y ese vermis de hielo azul en la distancia ambos desaparecieron en un abrir y cerrar de ojos. Una sonrisa apareció en la cara de Anli al ver esto. Sin embargo, la sonrisa solo apareció por una fracción de segundo antes de que se pusiera rígida abruptamente. Esto se debió a que un estallido de luz dorada había brotado repentinamente de la cabeza cortada, envolviendo toda la cabeza. Giró en el acto antes de precipitarse hacia la silueta de Killin en lo alto. Anli estaba naturalmente bastante sorprendido de ver algo tan peculiar. Sin embargo, rápidamente entendió lo que estaba sucediendo. El alma naciente de su oponente estaba escondida dentro de su cabeza. La expresión de Anli se oscureció cuando una capa de luz verde emergió sobre su cuerpo. Al mismo tiempo, pronunció una sola palabra: descanso. Su voz no era muy fuerte, pero cuando viajó a los oídos de la cabeza cortada, sintió como si su sentido espiritual hubiera sido apuñalado brutalmente por una punta aguda, lo que resultó en una explosión de dolor insoportable. Un aullido espeluznante escapó inmediatamente de la boca de la cabeza cuando la sangre comenzó a fluir de sus oídos y nariz. Sin el apoyo de su cuerpo, el maestro dragón ártico estaba en un estado severamente debilitado y ante el golpe de poder total del pico espiritual de Anli, no era completamente rival. Su cabeza se tambaleó en el aire cuando las llamas azules que la rodeaban vacilaron inestablemente. Justo en este momento, la daga negra apareció nuevamente sobre la cabeza del maestro dragón ártico. La daga luego desapareció justo cuando una expresión de sorpresa y horror apareció en la cabeza. En el siguiente instante, apareció al otro lado de la cabeza. Una delgada herida sangrienta apareció en el centro de la cara de la cabeza, y se estaba volviendo cada vez más ancha. Casi al mismo tiempo, estalló un trueno cuando Anli emergió a varias decenas de pies de la cabeza en medio de un arco de luz plateado. Luego inmediatamente se frotó las manos antes de levantarlas al unísono. Se escucharon más truenos cuando una red masiva de rayos descendió desde arriba. La cabeza se partió por la mitad y una bola de luz azul envolvió el alma naciente del maestro dragón ático, que salió volando desde adentro. El alma naciente abrió su boca pequeña y una espada voladora azul salió disparada. La espada voladora se expandió drásticamente en tamaño, transformándose en una espada que tenía aproximadamente 10 pies de largo antes de cortar hacia la red dorada sin ninguna reserva. Antes de que la enorme espada golpeara, la asombrosa presión espiritual que emanaba de la espada ya era suficiente para hacer temblar la red dorada inestablemente.
La expresión de Anli cambió ligeramente mientras inyectaba más poder mágico en la red, haciendo que los arcos dorados de rayos fueran aún más voluminosos. Tras un retumbar rotundo, las luces azul y dorada chocaron. Como se esperaba, la enorme espada azul era extremadamente poderosa. Fue capaz de forzar un corte en la red dorada después de algunos cortes violentos. A pesar de que la herida tenía solo un pie de tamaño, era más que suficiente para que el alma naciente se adaptara. El alma naciente hizo un sello manual, sobre el cual su cuerpo desapareció abruptamente. A más de 100 pies de distancia de la red dorada, la luz azul brilló cuando el alma naciente reapareció. Pudo desatar una técnica de teletransportación, ahorrándose en el último momento. Una mezcla de persistente miedo y alivio apareció en la cara del alma naciente y agitó su suave mano, señalando hacia la enorme espada detrás de él. La espada voladora azul se encogió inmediatamente al intentar salir volando de la herida que acababa de crear. Una mirada fría surgió en los ojos de Anli cuando gruñó e hizo un sello manual. Fuertes truenos estallaron una vez más desde la red dorada cercana y, al mismo tiempo, la red se contrajo hacia adentro, reparando instantáneamente la herida que acababa de aparecer. Incontables arcos de rayos dorados convergieron hacia la espada voladora azul, capa tras capa, aparentemente sin fin a la vista. La espada voladora había sido refinada por el maestro dragón ártico durante muchos años, por lo que su poder excedía con creces el de un tesoro normal, pero todavía estaba luchando para hacer frente a tantos arcos dorados de rayos. La luz espiritual en su superficie se atenuó y se iluminó erráticamente antes de que finalmente se inundara completamente bajo la luz dorada. Anli luego agitó una mano por el aire y el caldero celestial apareció ante él. Una ráfaga de hilos verdes salió disparada del caldero bajo la orden de Anli, apresurándose hacia el alma naciente del maestro dragón ártico, que se encontraba a más de 100 pies de distancia. El maestro dragón ártico estaba tratando desesperadamente de recuperar su tesoro mágico cuando su corazón se sacudió con sorpresa al ver los hilos verdes que se acercaban. Lanzó una mirada reacia hacia la espada voladora, pero solo pudo apretar los dientes cuando la luz azul brilló alrededor de su cuerpo, haciendo que desapareciera nuevamente. En el siguiente instante, el alma naciente apareció al lado del caldero azul celestial en el otro lado. Esta vez, se volvió vacilante hacia la silueta de Qilin, que se encontraba en el lugar donde originalmente se había parado. A pesar de que su técnica celestial había sido interrumpida y su cuerpo físico había sido destruido, la insignia de jade profundo dentro del Qilin todavía brillaba con luz espiritual, ya que no se había visto afectado por lo que le sucedía. Sin embargo, en el siguiente instante, una figura verde apareció junto a la silueta de Qilin, mirando directamente al alma naciente con ojos fríos e inexpresivos. Sus ojos se encontraron y el maestro dragón ático se estremeció cuando su corazón se hundió. La última pizca de esperanza en su corazón había sido erradicada y su alma naciente se retorció de inmediato en el caldero sin dudarlo. El caldero comenzó a emitir un extraño grito cuando de repente se elevó en el aire por sí mismo. Parpadeó varias veces en rápida sucesión y apareció en la apertura de la cueva. Los hilos verdes fueron completamente incapaces de mantenerse al día con las técnicas de teletransportación consecutivas que el alma naciente había desatado, y se disiparon en el proceso. Anli ya había atrapado la espada voladora dentro de su Divine Devil Vana Lightning. Dirigió su atención hacia el alma naciente y sus labios se torcieron ligeramente cuando un trueno resonó en su espalda. Luego se transformó en un arco plateado de luz, dirigiéndose directamente hacia el alma naciente. El maestro dragón ático, naturalmente, no iba a quedarse quieto y esperar a que Anli lo persiga. Manipuló el caldero para transformarlo en una bola de luz azul antes de volar alto en el aire. Después de 2 instancias más de teletransportación, estaba cerca de la entrada. Mientras tanto, Anli todavía estaba a unos 700 u 800 pies detrás de él. El maestro dragón ártico se sintió bastante aliviado al ver esto y, justo cuando estaba a punto de teletransportarse de nuevo, algunas hebras de luz glacial repentinamente barrieron hacia el caldero del mineral de jade profundo cercano. El maestro dragón ártico no prestó mucha atención a este ki glacial. Las llamas azules en el pequeño caldero ardían un poco más ferozmente en un intento por mantener a raya el ki glacial. Sin embargo, justo en este momento, se produjo un cambio sorprendente y abrupto. Los mechones del ki glacial del profundo jade cambiaron de color en un abrir y cerrar de ojos, transformándose en llamas carmesí en una fracción de segundo. Las llamas carmesí se fusionaron directamente con las llamas de hielo celestial en la superficie del caldero como si no hubiera nada allí.
Las llamas carmesí centellaron y entraron en el caldero tan rápido como un rayo. El caldero azul celestial se estremeció, luego de un grito de conmoción y rabia que pertenecía al maestro dragón ártico estalló desde adentro. Las llamas azules y carmesí aparecieron inmediatamente en el caldero antes de entrelazarse en una serie de fuertes explosiones. La luz espiritual surgió del caldero y se expandió drásticamente cuando se estremeció, transformándose en un caldero de varios pies de tamaño en un abrir y cerrar de ojos. La mitad del caldero estaba dominada por llamas azules, mientras que la otra mitad estaba bajo asedio de las llamas carmesí. El alma naciente del maestro dragón ático apareció dentro de las llamas azules. Se volvió para enfrentar las llamas carmesí con una expresión de sorpresa y furia en su rostro. Dentro de las llamas carmesí, surgió un cuervo de fuego del tamaño de un puño. Soltó algunos gritos bajos y parecía ser bastante despreocupado y relajado. En una situación de vida o muerte como esta, el maestro dragón ártico no podía permitirse el lujo de perder el tiempo en una batalla prolongada. Un agudo grito escapó de la boca del alma naciente mientras las llamas azules barrían ferozmente hacia el cuervo de fuego. Este último agitó un ala con indiferencia, y las llamas carmesí alrededor de su cuerpo también se extendieron. Las llamas azules y carmesí chocaron en medio de una ráfaga de luz centelleante y booms resonantes, lo que resultó en una batalla extremadamente intensa. El cuervo de fuego no fue otro que una manifestación de esa brizna de Greatin True Flame. La brizna de verdadera llama ya había entrado en la etapa sensible y había sido convocado por An Li usando un hechizo de formación, antes de tender una emboscada en la apertura de la cueva. Usó el ki glacial del jade profundo que había absorbido durante los últimos días como señuelo antes de lanzar un ataque sorpresa y, efectivamente, el plan funcionó a la perfección. No había suficiente Greatin True Flame para arrebatar instantáneamente el control sobre el caldero del alma naciente del maestro dragón ático, pero fue capaz de evitar que el caldero escapara. Justo en este momento, An Li desató su técnica de movimiento del rayo varias veces en rápida sucesión, lo que le permitió acercarse al caldero en un abrir y cerrar de ojos a expensas de un mayor gasto de poder mágico. Una expresión de pánico apareció en la cara del alma naciente al darse cuenta de que no podría recuperar el caldero azul celestial en poco tiempo. De repente, una bola de luz azul salió disparada del caldero, huyendo en el aire. El alma naciente había abandonado el caldero y estaba corriendo por su vida. Una mirada peculiar apareció en la cara de An Li al ver esto. Luego levantó inmediatamente una mano para convocar a una pequeña regla verde. An Li recitó un canto en voz baja y, al mismo tiempo, la luz budista de 7 colores brilló en sus manos. Una luz verde brillante irradiaba de la pequeña regla verde y temblaba ligeramente antes de desaparecer de su mano. En el siguiente instante, apareció en el aire directamente sobre el alma naciente del maestro dragón ártico. El alma naciente quedó atónita al ver esto e hizo un sello manual en un intento de teletransportarse. Sin embargo, la regla verde sobre su cabeza tembló levemente, y emergió una flor de loto plateada con un diámetro comparable al de un tazón. El loto comenzó a girar y sonaron los cantos budistas. Al mismo tiempo, una película de luz de 7 colores emanaba de la flor de loto. El maestro dragón ártico podía sentir su verdadera esencia congelarse cuando su alma naciente fue golpeada por la luz budista, haciéndola extremadamente lenta e inmóvil. La cara del alma naciente palideció de inmediato. Arcos plateados de relámpagos centellaron en el aire cuando An Li emergió, mirando hacia abajo con una expresión fría. Esta regla verde era naturalmente la regla de los 8 espíritus que An Li había obtenido recientemente. A pesar de que solo había cultivado con éxito la primera capa de la técnica de impresión de artefactos, todavía podía desatar un poder asombroso con ella. Solo en términos de poder ofensivo puro, era incluso superior al caldero celestial. Por supuesto, solo pudo controlar un cultivador de alma naciente tardía tan fácilmente, principalmente porque este último se había reducido a un estado de alma naciente. Además, ya había gastado la mayor parte de su poder mágico tratando de liberar una técnica secreta para obtener control sobre el ki glacial dentro de la cueva de jade profundo, debilitándolo aún más. De lo contrario, no sería tan fácil capturar el alma naciente de un cultivador de alma naciente tardía. Después de usar la regla de los 8 espíritus para capturar el alma naciente, An Li no perdió el tiempo con las palabras e inmediatamente levantó una mano y abrió los dedos. Una luz dorada brilló sobre las puntas de sus dedos cuando estallaron los truenos. Se dispararon 5 arcos de rayos, transformándose en pequeñas serpientes doradas del mismo grosor que los pulgares humanos.
Hundieron sus colmillos en el alma naciente atrapada dentro de la luz budista antes de transformarse nuevamente en cadenas doradas, atando el alma naciente de forma segura al lugar. An Li no se detuvo allí. Sacó varios talismanes de restricción de su manga, sobre los cuales la luz espiritual restrictiva de varios colores diferentes comenzó a destellar sobre el cuerpo del alma naciente. An Li palmeó su bolsa de almacenamiento y volteó sobre su palma para revelar una docena de agujas plateadas en su mano. Rayas de luz plateada centellaron en el aire cuando las agujas plateadas perforaron varias regiones vitales en el cuerpo del alma naciente. El alma naciente del maestro dragón ático inmediatamente comenzó a tener un espasmo incontrolable mientras la luz en sus ojos se atenuaba. Solo después de ver esto, An Li se convenció de que su trabajo había sido hecho. Juntó las manos y capítulo 1110. El alma naciente miró con una expresión resentida mientras An Li guardaba su regla verde antes de descender desde arriba. Sus labios estaban bien sellados mientras miraba fríamente a An Li. El maestro dragón ártico sabía claramente que no tenía sentido rogarle a An Li que lo perdonara. No había forma de que An Li lo dejara ir, sin importar cuánto suplicara, y hacerlo solo traería más humillación sobre sí mismo. Lo único que lamentó fue no haber desatado una técnica secreta para poner fin a su propia alma naciente antes de que fuera capturada. Ahora que su alma naciente había sido completamente inmovilizada por An Li, la autodetonación no era más que un sueño lejano. An Li miró el alma naciente del maestro dragón ártico con una sonrisa en su rostro, pero no dijo nada. En cambio, su manga crujió cuando sacó un pequeño frasco verde, que voló por el aire y apareció sobre el alma naciente en un instante. An Li señaló con el dedo el vial y una ráfaga de luz blanca emergió de su abertura, absorbiendo el alma naciente del maestro dragón ártico en el vial. An Li levantó la mano e hizo un gesto hacia el caldero celestial azul en la distancia. La brizna de Greatin True Flame inmediatamente llevó el caldero hacia él antes de desaparecer en su manga. Solo entonces An Li guardó el tesoro del frasco verde antes de descender como un rayo de luz verde. Un momento después, una luz verde brilló cuando An Li volvió a emerger sobre una pila de escombros antes de inspeccionar su entorno con el ceño fruncido. Bai Mengxin, que había quedado atrapado dentro de la cortina de luz plateada, yacía tendido sobre una pila de escombros cerca. La sangre brotaba de una herida punzante en la parte inferior del abdomen con un diámetro comparable al tamaño de un tazón, y estaba bastante claro que esto no era más que un cadáver. Además, el cuerpo estaba completamente desprovisto de esencia de sangre y energía, lo que indica que su alma naciente ya había escapado. An Li volvió su atención hacia la silueta de Qilin, junto a la cual el títere se encontraba en el lugar, completamente estacionario, como si no se hubiera alejado ni un solo paso de donde estaba parado desde la partida de An Li. Sin embargo, el escudo de esencia de estrella de cola y la daga de esencia del diablo que se cernían frente a él brillaban con una tenue luz espiritual. Aproximadamente a 400 a 500 pies de distancia, 5 conjuntos de esqueletos humanos se balanceaban mientras se paraban hombro con hombro uno al lado del otro. La vasta extensión de energía demoníaca gris y blanca en el aire ya había desaparecido. Uno de los esqueletos sostenía una bolsa de almacenamiento verde en su mano, mientras que otro examinaba una pequeña bola de llamas negras en sus manos, que parpadeaba mientras se atenuaba y se iluminaba de manera intermitente. Las cejas fruncidas de An Li se relajaron rápidamente. Examinó el área circundante con su sentido espiritual antes de forjar una conexión espiritual con los títeres, sobre lo cual entendió instantáneamente lo que acababa de suceder. Resultó que Bai Mengxin finalmente sucumbió a su horror al ver el cuerpo físico del maestro dragón ártico siendo destruido, y ella rompió a la fuerza la cortina de luz emitida por el escudo de esencia de estrella de cola a expensas de detonar varios tesoros antiguos en un intento de huir. Sin embargo, antes de la partida de An Li para perseguir el alma naciente del maestro dragón ático, el títere humanoide había recibido instrucciones estrictas de no dejar escapar a nadie. Por lo tanto, atacó de inmediato usando la daga de esencia del diablo, atrapando a Bai Mengxin por sorpresa y perforando su parte inferior del abdomen, destruyendo su cuerpo físico en el proceso. Después de eso, su alma naciente escapó de su cuerpo, solo para ser arrojada a la nada por una flecha disparada desde el arco de fuego del títere de la marioneta, borrando por completo su existencia de la faz de este mundo. En cuanto al hombre de mediana edad con túnica verde, finalmente no pudo resistir los ataques de los 5 demonios y, al final, su cuerpo físico, alma naciente, y los tesoros que llevaba estaban completamente envueltos por los 5 demonios. Solo quedaron su bolsa de almacenamiento y su resto de llamas glaciales.
Después de descubrir lo que había sucedido, An Li lanzó un suspiro de alivio e hizo un gesto sin palabras hacia los 5 demonios. La bolsa de almacenamiento y las llamas glaciales negras en sus manos volaron inmediatamente hacia él a instancias de él. An Li examinó la bolsa de almacenamiento momentáneamente antes de guardarla en su bolsillo. Estaba más interesado en la bola de llamas glaciales negras. Después de una breve vacilación, se frotó las manos. Fuertes truenos estallaron cuando incontables delgados arcos de rayos dorados salieron de sus manos, atrapando las llamas negras en su interior para formar una bola dorada del tamaño de un puño. Dio unas palmaditas en su bolsa de almacenamiento y sacó una caja de hielo profunda glacial, en la que arrojó la bola de oro antes de guardar la caja de nuevo. Luego dirigió su atención hacia el cuerpo de Bai Mengxin. Después de una breve vacilación, barrió una manga por el aire y lanzó una bola de fuego carmesí. El cuerpo se envolvió instantáneamente en llamas abrasadoras en medio de un débil sonido de chisporroteo, pero una bola de llamas blancas se retiró inmediatamente de su cuerpo. Cayó por el aire, apagando las llamas circundantes, antes de converger para formar una bola de fuego blanca nuevamente mientras intentaba retorcerse en el cuerpo. Esa no era otra que la llama glacial del Fénix de Bai Mengxin. Como era de esperar, después de la destrucción de su alma, los restos de la llama glacial habían regresado a su cuerpo. Sin embargo, An Li estaba preparado para esta situación y no estaba dispuesto a dejar que las llamas glaciales se retiraran a su anfitrión. Abrió la mano antes de cerrar los dedos, fingiendo un movimiento de agarre mientras alcanzaba las llamas desde lejos. Una enorme mano materializada de Purple Apex Flames apareció inmediatamente en el aire sobre las llamas glaciales, antes de descender a una velocidad asombrosa. La bola de llamas blancas quedó atrapada instantáneamente por la mano antes de que ésta voló por el aire. An Li fingió un movimiento de agarre con su mano nuevamente y la bolsa de almacenamiento en su cuerpo también se elevó en el aire antes de aterrizar en su mano. En cuanto a esta bola de llamas de Fénix glacial, An Li empleó el mismo método nuevamente. Atraparlo dentro de una bola de Divine Devil Vanal Ignim antes de sellarlo en una profunda caja de hielo. La mayoría de las llamas glaciales se habían disipado debido al hecho de que su dueño había perecido, pero los restos eran las más puras de esas llamas. Si pudiera usarlos o fusionarlos en sus llamas de ápice púrpura, su destreza en combate mejoraría una vez más. Por supuesto, este no era el momento de realizar tales experimentos. Por último, An Li examinó el cuerpo del maestro dragón ártico. Lo que le sorprendió fue que el Goldwing Dracon, del que había sido bastante cauteloso, no estaba en la bolsa de bestias espirituales del maestro dragón ártico. No sabía por qué ese era el caso, pero no podía molestarse en reflexionar sobre la idea mientras guardaba también la bolsa de almacenamiento del maestro dragón ártico. Después de hacer eso, An Li se volvió hacia la silueta Kirin y esa insignia de jade profundo, sobre la cual apareció una expresión grave en su rostro. Esta silueta era un objeto inanimado, pero estaba impregnada de una sorprendente cantidad de poder espiritual. Además, era bastante peculiar ya que parecía haberse materializado a partir de algún tipo de ki glacial, pero también parecía haberse manifestado a partir del poder espiritual puro. Fue incapaz de identificar lo que comprendían sus verdaderos componentes. Después de una breve vacilación, levantó lentamente una mano y una luz dorada brilló sobre las yemas de sus dedos mientras se preparaba para desatar un rayo de espada ki para probar su reacción. Sin embargo, justo en este momento, una explosión de llamas carmesí repentinamente salió de su manga antes de desaparecer en la silueta de Kirin. Entonces apareció un destello de luz roja que se manifestó en un cuervo de fuego. Esta fue la bestia espiritual manifestada por la llama verdadera Greatien. El cuervo de fuego parecía estar divirtiéndose completamente dentro de la silueta Kirin. Cuando la luz roja brilló en las plumas de todo su cuerpo, comenzó a absorber el ki blanco circundante, del que estaba compuesta la silueta Kirin. La expresión de An Li cambió ligeramente al ver esto y bajó la mano. Después de una breve vacilación, decidió dejar que el cuervo de fuego hiciera lo que quisiera mientras dirigía su atención a la barrera de luz de 5 colores en la distancia. La conmoción que resonaba dentro de la restricción había disminuido ligeramente, pero aún no se había detenido por completo. Parecía que el monje de túnica gris y la anciana todavía estaban atrapados en una batalla acalorada. Debido al hecho de que estaban oscurecidos dentro de la restricción, los dos aún no se habían dado cuenta de que la batalla exterior ya había concluido, ni podían haber imaginado que el alma naciente media An Li sería capaz de matar a un difunto, Nascent Sul y 2 oponentes a mediados de Nascent Sul. Solo habían pasado aproximadamente 10 minutos desde el comienzo de la batalla.
La luz verde brotó del cuerpo de An Li cuando salió disparado como un rayo de luz verde, llegando por encima de la barrera de luz de 5 colores en un abrir y cerrar de ojos antes de examinar la situación a continuación. Una sonrisa fría apareció en su rostro cuando el títere humanoide y 5 esqueletos volaron hacia él a instancias de él. Al mismo tiempo, 36 pequeñas espadas doradas salieron volando de las mangas de An Li, transformándose en 36 vetas de luz dorada que circulaban sobre su cabeza. Lanzó varias técnicas celestiales sobre las espadas en rápida sucesión. Las rayas de luz dorada temblaron antes de multiplicarse inmediatamente para formar más de 100 espadas idénticas. Las espadas luego se dispersaron y volaron hacia la barrera de la luz de abajo. Entonces se produjo una escena asombrosa. Todas las espadas desaparecieron repentinamente en el aire. Había establecido una formación de espada aureate que había abarcado toda esta área. En este momento, An Li levantó de repente una mano y una raya de luz amarilla salió disparada, dando vueltas en el aire sobre la barrera de luz antes de transformarse en un bastón de monje que brillaba con una tenue luz amarilla. Cerró los ojos inexpresivamente e hizo un sello manual mientras comenzaba a cantar en voz baja, inyectando su poder en el bastón. El personal tembló suavemente antes de expandirse drásticamente en medio de una bola de luz amarilla penetrante. En un abrir y cerrar de ojos, se había transformado en un gigantesco bastón de más de 100 pies de largo y tan grueso como un tanque de agua. El canto de An Li se detuvo cuando abrió los ojos con una expresión tranquila. Miró la película de luz debajo de él antes de frotarse las manos, sobre la cual una bola de luz budista de 7 colores emergió entre sus palmas. Apoyó la bola de luz budista en una mano antes de lanzarla por el aire, donde golpeó al bastón del monje en un instante. El personal originalmente emanaba luz amarilla cuando, de repente, una capa adicional de luz budista de 7 colores apareció a su alrededor. Al mismo tiempo, el personal comenzó a emitir un sonido de llamada bajo y prohibitivo. «Vete», ordenó An Li mientras señalaba con el dedo al bastón del monje. El gigantesco personal inmediatamente se vino abajo a instancias de él, golpeando la barrera de la luz con una precisión infalible. Un estallido devastador estalló y se escuchó un estallido atronador de toda la caverna subterránea. La barrera de luz de 5 colores de abajo solo logró resistir el poder del bastón monje durante una fracción de segundo antes de ser completamente destrozada. Los fragmentos rotos de la gran barrera de luz se redujeron a motas de luz espiritual antes de desaparecer. Después de que An Li vio la situación dentro de la barrera de la luz, su expresión se puso rígida antes de que una expresión peculiar apareciera en su rostro. Sin embargo, pronto volvió a su expresión tranquila y habitual cuando dijo: «¿Quién hubiera pensado que ustedes dos simplemente estaban actuando? ¿Qué tal si me uno a ustedes dos también? De lo contrario, sería una lástima que ustedes dos no tenían oponentes». Debajo de la barrera de luz que acababa de romperse, el monje de túnica gris y la anciana estaban sentados en 2 enormes rocas que estaban situadas a unos 100 pies de distancia. Ambos tenían los ojos bien cerrados mientras meditaban sentados. Entre los dos, había una extraña bestia espiritual con forma de ratón que solo tenía el tamaño de un puño. Sin embargo, a medida que su estómago se inflaba y desinflaba, estallaron explosiones de truenos atronadores, haciendo que pareciera que 2 cultivadores poderosos estaban involucrados en una intensa batalla. El monje de túnica gris y esta señora Long no habían estado peleando en absoluto. En cambio, simplemente estaban usando los sonidos creados por esta bestia espiritual para engañar a